Hola compañeros de física, hola profe Luz Yadi. El día de hoy les vamos a explicar cómo medimos el caudal del río Botello por el método flotador. Para este laboratorio llegamos al sitio que es en el río Botello. Eh, por acá, aquí, esta es la ubicación exacta donde estábamos, casi debajo del puente. Bueno, para este laboratorio necesitábamos una serie de materiales que fueron dos palos, una cabulla o una pita. También utilizamos un cronómetro y dos pimpones. Y también necesitamos un metro. Teniendo estos materiales, vamos a empezar a hacer nuestra medición de caudal por el método flotador. El primer paso es seleccionar un tramo del río. Nosotros escogimos este tramo. El segundo paso es medir la longitud, una longitud de 10 metros. Entonces, ¿cómo medimos esta longitud? Dos compañeros, el primer compañero se hizo a este lado, que fue Juan José, se metió con el primer palito, en ese palito estaba amarrada la cabulla y se empezó a medir la cabulla junto con el metro hasta llegar a los 10 metros. La otra compañera estaba al extremo de los 10 metros, ahí se cortó y se hizo un nudo en el segundo palito. Ya teniendo marcado nuestros 10 metros, el segundo paso es medir el ancho y la longitud del primer punto, del primer palito que marcamos, y de ahí empezar a marcar 5 puntos. La última medición fue en el 5, en donde terminaban los 10 metros. Ya teniendo estos 5 datos de el ancho y la profundidad de, de estos 10 metros, vamos con el siguiente punto, que es colocar el ping-pong hacia la corriente del río, dejarlo caer y con el cronómetro contabilizar cuánto se demora al llegar al punto número 1. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer cómo se puede sacar el caudal del río. Bueno, para poder sacar como tal el caudal se debe tener la hora y la fecha, el tiempo promedio, el área promedio, la velocidad y pues al final se va a sacar el caudal. Entonces la hora y la fecha en que fue tomado este experimento fue el 19 de octubre del 2022 a las 11:30. Ahora vamos a sacar los promedios. Bueno, ahora se va a sacar el área promedio, que como tal se sacó cogiendo el ancho y lo hondo del río. Entonces se pasó los datos de centímetros a metros para poder hacer el promedio. Entonces se multiplica el ancho del río por lo hondo y se multiplican, ahí sale un resultado, ese resultado se suma
y se divide entre 5, que serían el número de datos para poder sacar el promedio. El promedio del área nos dio 1986 metros cuadrados. Ya después se saca el promedio del tiempo. Aquí como tal se tomaron 5 muestras, entonces se sacaron 5 tiempos. Esos 5 tiempos se suman y se dividen entre 5, que es el número de tiempos que se sacaron, y se promedian. Se dividen y se promedian, que nos dieron un promedio de 16,72 segundos. Ahora se toma la velocidad y esta velocidad se toma con los 10 metros en el que estábamos midiendo el río. Se toman los 10 metros, se multiplica por el tiempo, por el promedio que se dio en el tiempo, y pues ahí da la velocidad y dio un resultado de 0,597 metros sobre segundo. Y el caudal se toma con el área y la velocidad. Entonces se coge el área y se multiplica por la velocidad. Eso nos da un resultado y se multiplica por 1000, que nos dio un resultado de 1187 metros cúbicos sobre segundo, que ese sería el caudal.